Buenos días. Ahora continuaremos este será la segunda parte de nuestra primera sesión en la que, si recuerdan, hablamos sobre una breve introducción al cultivo hidropónico y sus ventajas, desventajas, sus constituyentes, las plantas que se pueden cultivar y pues otros aspectos, digamos, como el rendimiento en los cultivos hidropónicos comerciales versus los cultivos de tierra. Ahora, en esta segunda parte de la primera sesión, vamos a dar una introducción a la química en los cultivos hidropónicos y en específico a la forma como se asimilan los nutrientes en las plantas, más específicamente a cuáles son las formas en las que los nutrientes asimilan las plantas. Entonces, en el cultivo hidropónico básicamente vamos a tener dos grupos diferentes de nutrientes. Va a haber unos nutrientes que nosotros vamos a poder controlar y va a haber unos nutrientes que no vamos a poder controlar la mayoría de las veces. Entonces, los nutrientes que nosotros vamos a poder controlar están representados acá por el grupo de la izquierda, que son los nutrientes que nosotros vamos a añadir a las soluciones nutritivas, mientras que los nutrientes que vemos a la derecha, como el CO2 del aire, el oxígeno del aire y el agua, nosotros no los vamos a poder controlar la mayoría de las veces. Vamos a poder hacer hasta cierto punto cosas para controlarlos, pero la mayoría de las veces esos nutrientes van a estar determinados por el sistema que nosotros usemos y por las condiciones ambientales en las que estemos, y no vamos a poder hacer mucho para controlarlos. Claramente se pueden controlar, hay maneras de controlar, digamos, la concentración de CO2 en el aire, hay maneras de controlar la cantidad de oxígeno que llega a las raíces, pero no tenemos tanta precisión sobre estos nutrientes como la que tenemos con los nutrientes que nosotros añadimos a las soluciones nutritivas. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos para saber qué nutrientes añadir es qué nutrientes necesitan realmente las plantas. Entonces, pues ustedes ven acá, esto es una tabla periódica de los elementos químicos que muchos supongo que no verán desde el colegio, pero pues básicamente es una tabla periódica, es una tabla en la que están pues todos los elementos químicos ordenados de acuerdo pues tanto sus propiedades como su masa. Y entonces, como ustedes si no recuerdan, tenemos aquí el grupo de los metales alcalinos, grupo de los metales alcalino-térreos, los metales de transición, los morados. Aquí que dicen que son los metales pobres, en realidad son lo que se conocen como metaloides, que son el grupo de acá, que tienen propiedades entre metales y no metales. Tenemos los no metales acá, que son azules, y los gases nobles acá, y lo que se llaman tierras raras, que son los metales que vemos acá abajo. Entonces, las plantas necesitan elementos, las plantas necesitan ciertos elementos para poder sobrevivir. Ahora ya veremos nosotros más adelante que estos elementos no están en distintas formas. No es que las plantas necesiten, digamos, cobre. Si las plantas necesitan cobre, no quiere decir que necesiten un pedazo de cobre ahí metido en la solución nutritiva. No. Que una planta necesite un elemento no implica que lo necesite en su forma pura. Implica que necesita, que necesita compuestos, o sea, implica que la planta necesita compuestos que contengan el elemento, o que la planta requiere el elemento en cierta forma específica que puede no ser como el elemento puro. La planta lo puede requerir en otra forma. Entonces es muy importante que ustedes se formen en su cabeza la idea desde ahora que las plantas no necesitan estos elementos de forma pura en la mayoría de los casos, sino que los necesitan es en una forma asimilable por la planta. Que la planta necesite fósforo no implica que necesite que ustedes pongan ahí un pedazo de fósforo dentro de la solución nutritiva, no, implica que la planta necesita ciertos compuestos que tienen fósforo, y es imprescindible saber cuáles son estos compuestos para saber la manera en la que los tenemos que suministrar. ¿Cuáles son los elementos que necesitan las plantas? Las plantas no necesitan los mismos elementos que nosotros, necesitan elementos distintos, unos los tenemos en común, otros no. Indiscutiblemente las plantas necesitan carbono, necesitan oxígeno, necesitan hidrógeno. También las plantas necesitan boro, nitrógeno, fósforo, azufre
Azufre, que este S es azufre, en muchos programas de televisión lo traducen como sulfuro, pero en realidad se llama azufre, no se llama sulfuro. Las plantas necesitan cloro. Al contrario de nosotros, las plantas no necesitan yodo. Los seres humanos necesitamos yodo, las plantas no necesitan yodo. Digamos, las plantas necesitan sodio, pues esto se puede discutir. Las plantas necesitan potasio, magnesio, necesitan calcio. Nosotros necesitamos una cantidad muy grande de sodio, las plantas no necesitan prácticamente sodio. Las plantas también necesitan manganeso, necesitan hierro, necesitan cobre, necesitan zinc y básicamente también necesitan boro y básicamente no necesitan nada más. Obviamente las plantas, todos los elementos de acá abajo y estos elementos de acá, las plantas no los necesitan por varias razones. Una es que estos elementos de acá para abajo, del primer periodo para abajo, son elementos muy raros que no están casi disponibles en la naturaleza y por lo tanto las plantas en su evolución pues nunca los tuvieron a su disposición para usarlos de manera significativa. Entonces las plantas que desarrollaron seguro alguna función que utilizaba estos elementos pues no lograron evolucionar debido a que los otros eran mucho más abundantes. Entonces ustedes van a ver que las plantas usualmente van a usar los elementos que están acá en este periodo, solo manganeso de estos, solamente manganeso, hierro, cobre, zinc y níquel. Níquel y cobalto tienen alguna función en las plantas. Nosotros necesitamos cantidades pequeñas de vanadio, las plantas no, y las cantidades excesivamente pequeñas de vanadio, y estos otros elementos de acá no se necesitan ni por las plantas ni por nosotros. Ahora las plantas igual, los elementos de acá son muy poco abundantes, lo mismo los de acá abajo. Estos de acá lo que pasa es que son muy poco disponibles, digamos. El aluminio es muy abundante, pero en muchos sitios el aluminio no se encuentra muy disponible y el aluminio tampoco tiene la capacidad de ejercer las funciones que ejercen ni los elementos de acá, que usualmente son catalizadores, los puntos los centros activos en las enzimas, que son los catalizadores de las células, y tampoco pueden tomar las funciones que tienen algunos elementos acá, que usualmente son funciones estructurales en aminoácidos. Entonces estos elementos de acá no son funcionales para las plantas y tampoco son muy abundantes debido a que normalmente se encuentran, aunque sí son muy abundantes, digamos el aluminio es de los elementos más abundantes en la corteza terrestre, pero normalmente se encuentra como óxidos de aluminio y no está disponible para que las plantas puedan acceder a él. Está en minerales de aluminio. De hecho, el aluminio tampoco es un elemento necesario para los humanos y ni los animales, sí es considerado que es tóxico tanto para los humanos como para las plantas. Obviamente los gases nobles son poco reactivos, entonces las plantas pues no los pueden usar. Las tierras raras obviamente también son muy escasas y por esta razón las plantas tampoco las utilizaron pues evolutivamente. Entonces ahora lo siguiente que tenemos que preguntarnos es en qué cantidad se necesitan los distintos elementos y cuáles son las formas asimilables en las que estos elementos se necesitan. Entonces, las plantas necesitan los siguientes nutrientes en distintas cantidades. Entonces, estos son los elementos de los que hablamos ahora que necesitan las plantas. ¿En qué cantidades se necesitan? Ustedes van a escuchar que los agrónomos usualmente dividen los nutrientes en dos grupos que son los macronutrientes y los micronutrientes, los cuales muchas veces hay una división muy poco clara entre qué es un macronutriente y qué es un micronutriente. Pero eso ya hablaremos un poco más adelante. En concentraciones muy altas las plantas necesitan hidrógeno, oxígeno y carbono. Obviamente, como es obvio, las plantas necesitan agua, cuya fórmula química es H2O, que tiene el hidrógeno y el oxígeno. Como ustedes pueden ver, las plantas no necesitan hidrógeno molecular H2, sino que necesitan el hidrógeno como parte del agua, como H2O. Lo mismo las plantas no necesitan carbono como carbón, o sea, las plantas no les sirve un pedazo de carbón, sino que necesitan el carbono en forma de CO2, que es el gas, pero las plantas, digamos, si usan la forma pura del oxígeno, si usan oxígeno molecular O2, y el oxígeno, como ustedes pueden ver, está en los tres compuestos que más necesitan las plantas, que son el dióxido de carbono, el agua y el oxígeno molecular. Entonces digamos que el oxígeno molecular es el nutriente que las plantas más necesitan. El oxígeno, digamos, como elemento es
constituyente de las tres formas nutritivas que las plantas más necesitan, y por tanto es el elemento que las plantas más necesitan. El hidrógeno está en el agua y el carbono en el dióxido de carbono. El oxígeno está en los tres, en el agua, en el dióxido de carbono y en el oxígeno molecular, y por tanto es el elemento que más se necesita, digamos, por peso para las plantas. Estos tres nutrientes, digamos, el agua, el dióxido de carbono y el oxígeno molecular, que pues son los que traen el hidrógeno, el oxígeno y el carbono, nosotros no los podemos controlar muy bien en cuanto a que el agua se controla casi sola, porque las plantas pues siempre están en presencia de exceso de agua, casi en cultivo hidropónico la mayoría del tiempo están en presencia de exceso de agua. El oxígeno, digamos, no lo podemos controlar por encima de tratar de asegurarnos que las plantas tengan el máximo oxígeno posible en las raíces, y el dióxido de carbono sí lo podríamos controlar cambiando la concentración en el aire, pero es complicado porque hay que encerrar las plantas en sitios que sean prácticamente herméticos para poder mantener concentraciones de CO2 más altas, y es mucho más costoso. Entonces usualmente la cantidad de CO2 se limita a la cantidad de CO2 que haya en el aire. Igual, ya dependiendo del mecanismo fotosintético de la planta, se puede aumentar la cantidad de fotosíntesis, o sea, la cantidad y la cantidad de asimilación de CO2 mediante el aumento de la radiación solar, o sea, o de la luz que haya con introducción de luz artificial, o bien sea se puede aumentar la absorción de CO2 aumentando la concentración de CO2 en el ambiente utilizando generadores de CO2 como pueden ser quemadores de propano o balas de CO2, pero igual esto es una cosa, digamos, costosa, y por eso no se hace, digamos, casi nunca. Concentraciones altas, las plantas necesitan, ya hablaremos después de qué son concentraciones altas y esto la próxima sesión, pero las plantas necesitan en cantidades realmente grandes el nitrógeno, el fósforo, el potasio y el magnesio. El nitrógeno obviamente es un constituyente principal de los aminoácidos de la planta. El fósforo es un componente estructural importante en muchos de los intermediarios, digamos, sintéticos de la planta, digamos que, y de los seres vivos en general. El fósforo forma el ATP, que es la fuente de energía de las células, y además pues con el ATP se forman un montón de intermediarios que son vitales para el funcionamiento de las células. El potasio, su función, no sé, su función específica en las plantas no es, digamos, muy bien conocida. Se conoce que el potasio, digamos, se acumula en los puntos de crecimiento de las plantas, y probablemente no juega un papel estructural, pero probablemente juega un papel importante se supone que en la activación de algunos mecanismos celulares. El magnesio forma un papel importante en la activación de algunos mecanismos celulares como la replicación del ADN y cosas de este tipo, para las cuales el magnesio es importante, pero también el magnesio en las plantas tiene un papel muy importante, y es por lo que las plantas necesitan mucho